Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Etzabel, bienvenidos a este canal de la Hispanidad y hoy voy a reaccionar a un video recomendado por ustedes en el canal de Mexpañola. Es un grupo más bien en donde estamos en Facebook y ahí interactuamos y ahí me pueden mandar mensajes o videos o discutimos de un montón de cosas, así que si quieren contactarme más directamente pueden ir ahí y solicitar unirse a nuestro canal, así se llama Mexpañola. Bueno, y hoy voy a reaccionar a un video sobre el restaurante más antiguo del mundo. Y adivinen dónde está. Pues sí, obviamente está en España, pero vamos a ver en qué ciudad, en qué barrio, dónde está ese restaurante. Así que, pues vamos para allá. Conste que está en el libro de los récords Guinness, así que está comprobado que es el restaurante más antiguo del mundo y ahora vamos a ver por qué. Porque, pues, muchos restaurantes, muchos lugares se pelean este lugar, pero legalmente este es. Así que vamos al video. Hoy en Historias que Contar hemos venido al restaurante más antiguo del mundo. ¿De verdad? Ya vieron que está en Madrid. Es una historia con mucha historia. En 1725 empezó aquí un señor que era sobrino de un tal Botín, por eso figura ese nombre en la fachada, y desde entonces, desde 1725 hasta el siglo pasado, 1930 más o menos, estuvieron él y sus descendientes. Hay una foto en blanco y negro del año 1887 donde están los descendientes del señor que comenzó aquí en 1725. Bota. Y después llegan mis abuelos. Tiene lo del restaurante más antiguo, lo dice el Guinness, pero porque es el restaurante de los que quedan antiguos, el único que ha estado funcionando ininterrumpidamente en el mismo sitio y con el mismo nombre. Por eso el Guinness dice que es el restaurante más antiguo del mundo. La cuestión es que nos llamaron y sin más, es que ni tuvimos ni rellenamos ni ningún cuestionario, ni nadie vino aquí a hacer una labor de investigación a preguntar. Qué curioso. Qué curioso, ¿no? Yo sabía y había escuchado, estoy segura, la verdad es que no investigué antes, pero estoy segura de haber escuchado que el restaurante más antiguo del mundo estaba en París. Y tengo así como hasta una imagen, pero no busqué ahora. Y entonces, bueno, el hecho de que el libro del récord Guinness no es como pues un señor que se le da la gana o que tú vas y te inscribes, sino que tiene que haber, como dice él, no rellenamos ningún formulario, no nos fuimos a formar, o sea, ellos vinieron acá, entonces se me hace todavía más espectacular. Y lo tienen cerquita, está en Madrid, por Dios, desde 1725, o sea, todas esas paredes lo que guardan. Vamos a ver. Entonces, nada de nada, pues simplemente una llamada. En 1725 no se hacía esto, no había mantel, nada, había una cazuela, una pan, una jarra y ya está, y un vaso de barro para beber. En esa época, para comer carne, había que dirigirse al gremio correspondiente. Entonces, en el siglo XVIII, cuando comienza este restaurante, lo que sí es cierto, a lo mejor para la gente iba a comprar carne y a lo mejor aquí no podía comprar carne, pero lo que sí es cierto es que la gente traía aquí o la carne, el pescado, o las viandas, o las aves, y la traían al horno y se asaba aquí y luego se la llevaban. Pero también en este horno se hacían algunas cosas, se servía aquí y a gente se le cobraba por comer aquí. Benito Pérez Galdós menciona este restaurante en varias de sus obras, Misericordia, Fortunata y Jacinta, que es cierto, es del que hablaba, en concreto habla de sobrino de Botín. Manifestó la dama que, mientras no volviese Nina, no encendería lumbre, y que todo cuanto necesitase lo mandaría a traer de casa de Botín. No me acuerdo el personaje cómo se llama, vivía aquí al lado en la calle Toledo, y lo mandaba aquí a por Cochinillo. Fortunata Jacinta dice que le vieron entrar en la pastelería sobrino de Botín. Anoche cenó en la pastelería del sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros. ¿Sabe la señora? Eso, ¡Increíble! Y eso es cierto. La primera vez que aparecimos en el libro Guinness de los Récords, no sé quién ni no sé dónde sacaron la información de que Goya había trabajado aquí fregando platos. No tengo ni idea de si eso es cierto o no. Yo siempre pensé que pudo haber sido, ¿no? Pero cuando llegué a Madrid ya tenía Entonces fama de pintor, ya no
un pintor reconocido. Venían muchos americanos siguiendo los pasos de la estela de Hemingway, que nos cita en 2 de sus libros, y también hizo que muchos americanos, bueno, se interesaran un poco. Qué cosa tan fenomenal este restaurante. O sea, es como el Café Le Fleur, La Flor. Le Fleur en París, ¿no? Bueno, de alguna forma fue también centro o el epicentro de muchos artistas, en este caso escritores, ¿no? Está padre eso. Bueno, y Goya, pintor, pero parece que él desmiente el mito, ¿no? Porque dice ya era Goya cuando llegó aquí. Qué padre, qué bonito. Bueno, y la cosa que iba a decir sobre esto de los récord Guinness es que no es tan fácil entrar. O sea, puede ser que tú, bueno, lo que yo sé, puede ser que tú digas, yo tengo la casa más pequeña del mundo. Y entonces mandas un formulario y esto puede tardar años. Y en lo que deciden si sí es, puede ser que alguien haga otra casa más pequeña que la tuya y ya te quedaste fuera. Entonces la verdad es que sí es increíble que esto pase. Y está en la calle Cuchilleros, que supongo se llama, porque tienen una placa ahí, si la vieron, en azulejo, que decía Cuchilleros, no recuerdo el número, desde 1725. La pudieron hacer a posteriori, pero también eso es fantástico, que es lo que sucede en los barrios, en el centro de Madrid, que las calles tienen el nombre que tenían antes de acuerdo a lo que se sucedía ahí, ¿no? Como ahí, pues seguramente era la calle donde se hacían los cuchillos, donde se fundían, se afilaban o qué sé yo, y por eso se llaman cuchilleros. Y por eso él menciona también que ellos, o sea, que en un principio la gente tenía que ir al barrio correspondiente porque era por calles. Algo así sucede actualmente en la Ciudad de México, y solo que yo sepa en la Ciudad de México que tú vas al centro y está la calle de las telas, la calle de las papelerías, la de las farmacias, la de la papelería, la de los, no sé, es así, las dulcerías, o sea, como que todo está dividido y obviamente viene desde ahí, bueno, desde la colonia, ¿no? Qué padre. Bueno, vamos a seguir viendo. La razón de nuestro éxito: una cocina sencilla pero honesta, un servicio al cliente casi de primera calidad, muy bueno, y un entorno histórico con mucha antigüedad. Este era el primer piso, sí, que es donde anteriormente, cuando empezó a funcionar, estaban las camas. Pues funcionó en sus inicios, había el restaurante, la cocina, el horno y la parte de la entrada y la pequeña parte de la bodega. Esto es la antigua bodega de vinos, que es donde estaba todo el vino de la casa guardado hasta el año 1982, en el que compramos un edificio contiguo con un sótano con mejores condiciones que para guardar el vino. Y trasladamos todo el vino. Ay, de nada más. Porque no se pueden poner las botellas. Aquí hay demasiada humedad, hay un higrómetro ahí que marca ahora, me parece, 80 por lo menos. Entonces la humedad lo que hace es pudrir la etiqueta de papel de la botella, y entonces desaparece y no se puede mostrar el año o la añada del vino. Esta vertical, digamos, esta pared es la fachada del edificio. Y esto está justo debajo de la acera. Y esto forma parte de la red de túneles que existe en el Madrid antiguo. Los túneles. Para la justicia, evadirse, en fin, mercado negro, todas estas cosas. Se pasaba de un lado a otro de la calle, de una casa a otra, de matute, o sea, para escondidas. Sí. Lo que estaba sin abrir era esto, porque esto estaba hasta aquí, había aquí una pared y el resto estaba ya relleno de arena. Y esto llegaba hasta aquí, luego se abrió hasta aquí, esta columna, y luego ya hasta el final. Todo esto pertenece al mismo edificio. Esta cueva que era un sitio de almacenamiento, y se almacenaba la leña. Aquí había una puerta y hay una trampilla que sale justo arriba, por ahí se tiraba la leña que caía aquí. Y por aquí luego se bajaba por la escalera, aquí se abrió una puerta y se cogía la leña para el horno. Y en esa zona estaba el obrador de pastelería, donde se hacía toda la pastelería, que estuvo vendiendo hasta los años 60 o así, 50 y tanto al final. No es que empezara con pastelería, es que empezó con más cosas. Aparte de que el concepto de pastelería que tenemos ahora rápidamente nos hace pensar en dulce, y no es así. La pastelería en su origen era salada. En su origen, antes de 1725. En 1725 todavía decías pastel y el pastel era
como una comida, como puede ser a lo mejor, yo que sé, un quiche-lorraine o una cosa así, o sea, salado, en concreto salado, y de carne, de pescado, de lo que fuera, de ave, de un montón de cosas. Pero algo con pan. Digamos ahora de dulce y todas estas cosas de croissant y eso en aquella época existía muy poco. Y aquí es donde se refugiaban durante los bombardeos. Claro, el azúcar, ¿no? Esto que decía del libro Guinness, yo sabía que mi familia había sido evacuada durante la Guerra Civil, como la mayoría de la población civil de Madrid, y que, claro, al irse todos, digo, aunque he estado con 3 meses, digo, pues si se han ido, esto no ha estado parado, o sea, no ha funcionado ininterrumpidamente, como dicen. Y resulta que no fue así. Aquí se quedó mi abuelo. De hecho, este era donde tenía la logística de la comida, del abastecimiento del regimiento del general que estaba defendiendo la parte oeste de Madrid, de los ataques de los nacionales. O sea que siguió funcionando haciendo pues eso, caldo con patas de burro y cascos de caballo, en fin, intestino, de todo. Aquí tenemos un recuerdo de la Guerra Civil, un barrote roto por la metralla. El 80% de los clientes que tenemos son turistas. De hecho, somos más conocidos fuera de España que en España. Que esa es otra, porque antes comentaba hablando de los precios, que la gente dice que somos caros, pero no sé, yo creo que no. Y lo que sí, y nos tildan también de turístico, digo. Turístico, si lo dices en el modo, digamos, español como peyorativo, no. Turístico en el sentido de que son muchos turistas, sí. Es que todo esto a mí no me agrada mucho, pero a veces que llega a molestar, interferir con el desarrollo de la actividad, pero dice, bueno, es que luego van a venir a comer, es que no viene ninguno. Y yo este año, de todos los que he visto aquí entrar, solamente me he encontrado con 6 reservas. Y si dices, no, es que viene aquí la gente, aquí viene todo el mundo, hace todas las fotos que quiere y luego se marcha. Yo creo que para eso hay que venir aquí a comer. Ay, qué mal gusto. Ay, qué mal gusto. Pero eso también es como, no sé, no le puedes prohibir, o sea, en México no puedes prohibir la entrada a nadie por ninguna condición, ni física, ni racial, ni nada. Pero muchos ponen como se reserva el derecho de admisión. Aquí en la Ciudad de México eso ya está, porque lo utilizaban como para segregar a la gente que no querían, a la que verían de un color o cómo estaba vestida, eso, ¿no? Y es delito, por supuesto. Pero creo que sí podrían reservarse el derecho de admisión, ¿no? Porque no es ni un museo, o sea, sigue siendo un establecimiento, aunque tenga estas características, sigue siendo un establecimiento y solamente si consumes, pues ya te toman las fotos, ¿no? O sea, como dice, porque además lo que está haciendo es que están afectando el movimiento natural del restaurante. Y la verdad, así, a los compatriotas que me estén viendo, no hagan eso, es una nacada. O sea, si no van a comer, pues tómense una foto afuera y ya, pero aunque sea, pídanse una agüita mineral y hagan el gasto y no sean nacos. Y a la gente en general, pues un poquito es muy mal gusto eso, es un abuso, o sea, ni siquiera es de mal gusto, no de que se vea bonito, no, es un abuso. O sea, si estás impidiendo las labores normales, te estás parando ahí, ahorita con pandemia, qué sé yo, consume algo. Y a los españoles, pues vayan, es una barbaridad que tengan esto ahí y que no hayan ido, y que al menos pues para decir cómo están los puerquitos que tenían ahí asaditos. Bueno, entonces vamos a ¿no les gustaría como comer o sea, bueno, yo siempre pienso ese tipo de cosas, ¿no? Como estar sentada en el mismo lugar donde estuvo Hemingway o donde estuvo Benito Pérez Galdós. O sea, ¿no les gustaría? ¿No les es atractivo? Perdón, pero vayan, por favor. Perdón. Vamos a continuar viendo. La visita del año 86 de Nancy Reagan con los Reyes, más que nada por todo lo que supuso aquello, la calle se cortó, era un poco engorroso, pero estaba todo el primer piso ocupado por personal de la embajada, gente del Ministerio de Asuntos Exteriores, policías por todas partes, la calle cortada, no se podía pasar ni acceder a la calle Cuchilleros, ni por arriba ni por abajo, y en una mesa, en la parte pequeña del comedor del primer piso, una mesa redonda donde están allí los Reyes almorzando con Nancy Reagan. Ronald Reagan no estuvo aquí. La carta está
casi idéntica a las dos cosas a la que había hace 20 años. Seguimos manteniendo, perdón, el mismo método tradicional de asado que utilizaba mi abuelo, que es una variación sobre el castellano. Un pequeño toque de cocina sobre la base simple del asado, que es nada más que manteca, limón y el cordero o el cochinillo y horno y calor. Ay, no, qué rico eso. Afortunadamente no cayeron en la tentación mi tío y mi padre de llenar las paredes como se suele hacer en muchos sitios de las fotos. No lo hemos hecho nunca eso. Siempre nos ha gustado preservar la intimidad tenemos fotos, por supuesto, con famosos, pero para nuestro uso particular no las publicitamos nunca, ni por supuesto las ponemos en la web, ni nada de esto. Pero siempre lo hemos preservado, como decía, la intimidad de los clientes, y entonces es algo que como le decía, no podíamos haber empapelado hasta el techo, ¿no? Hasta el último rincón con los cientos de miles de fotos, pero no lo hemos querido hacer. Las únicas fotos que hay son la foto de 1887, de la cual hemos hecho una postal, y una foto que hay en el primer piso, que es de 3 o 4 años antes de la guerra, donde se ve mi abuela con mi tío, mi padre y mi tía. Es un momento pues justo, que además luego con un tipo al lado, que luego fue al que el gobierno de la República designó como encargado de la casa durante la guerra. Además, si hubiera querido, podría haberse quedado con el negocio, porque me contaba mi padre, una de las anécdotas de la guerra civil, que los soldados milicianos le preguntaban a que era el encargado, el que se, digamos, encargado de la empresa, ¿no? El dueño era mi abuelo, pero el que había puesto el comité revolucionario era este individuo que está en la foto, y le preguntaron que si ¿qué tal? Refiriéndose a mi abuelo, porque si se pasa, hace cualquier cosa, si ya sabes, ¿eh? Y pudo haber dicho, este es un fascista, no sé cuánto, recalcitrante y tal, y si lo habrían apiolado y se habría quedado él con el negocio sin problema. Con el negocio. Eso es honor. Sobrino de Botín. Ay, oigan, qué interesante, qué bonito, qué encantador, me gustó mucho. Y bueno, yo le hago una recomendación humildemente, ¿verdad? Al señor nieto del sobrino de Botín. O sea, al tatara sobrino de Botín, que sí, también no se me haría como con el estilo del restaurante y lo arruinaría, ¿no? Que fuera como en McDonald's con las fotos y eso, que muchos lo hacen y es respetable, pues sí. Pero como que entiendo el concepto que él quiere manejar, pero podría ser un libro de visitas, es decir, haces el libro de visitas con las fotos de los que han acudido y ya la gente se entera. Tampoco creo que, pues, si vas a un restaurante es porque quieres guardar tu intimidad, ¿no? Si lo haces, pues si no llamas al restaurante y dices, oye, soy Lady Gaga y no quiero que nadie me vea, ya lo cierras para ti. Pero salvo eso, si van abiertamente, pues yo creo que sí podría ser el libro de visitas, que bueno, pues eso, que son fotos para ver cuáles son las personalidades que han ido, pues para ver si así va más gente. Y vayan, por favor, realmente vi por ahí, no sé si todos los precios son así, pero creo que están entre 20 euros los platillos. Entonces sí, no es barato, pero tampoco es algo que no puedas pagar. Creo que para una celebración, para un día importante, un cumpleaños, un aniversario, sería una muy buena inversión ir ahí. Y sirve que me comentan si ya han ido ahí, a la calle Cuchilleros, si está tan rico como se ve los puerquitos, el lechón. Aquí en México le decimos lechón, supongo que ustedes también. Y porque sí se ve muy bueno, pero me encantó la historia. Madrid, Cuchilleros, calle de Cuchilleros, ya saben que ahí está el restaurante más antiguo del mundo. Y no se pierdan el siguiente video porque vamos a continuar con los récords Guinness de España. Así que nos vemos pronto.